Carlos Guevaramán, politólogo e historiador. Muy bien, inicio yo enseguida con mi exposición que trata sobre las condiciones políticas de Venezuela rumbo a la pérdida de la democracia, que es el fenómeno al que asistimos hoy. 1978, en abril de 1978, hace 40 años, Venezuela era una de las 3 democracias de América Latina, junto con Colombia y Costa Rica. Las otras 17 repúblicas se llamaban, pero bueno, vamos a decir, los otros 17 estados eran dictaduras, estaban bajo una forma u otra de dictadura, sobre todo dictaduras militares. Y Venezuela era una de las 3 democracias. 40 años después, en abril de 2018, Venezuela es una de las 2 dictaduras de América. Los otros 18 estados de América Latina son democracias, de acuerdo con Freedom House. Hay que hacer la salvedad. Freedom House es una ONG muy conocida, fundada por la señora Eleanor Roosevelt en los años 40, que se dedica a dar seguimiento y al análisis de los sistemas políticos en todo el mundo. Y ellos tienen un índice muy interesante que se llama Freedom in the World. Y aquí podemos hacer este zoom, esta mirada más cercana a la última versión de Freedom in the World 2018, que vemos el mapa de América y vemos resaltado en azul, o este color azul púrpura, a Venezuela y a Cuba, que son las 2 dictaduras de los otros países. Los que están en verde son democracias liberales. Panamá figura entre las democracias liberales. Y los que están en este color que pareciera ser, bueno, yo soy medio colorblind, entonces no sé exactamente cuál es ese color, pero ese color un poquito más como amarilloso son las democracias electorales que no son del todo liberales, ¿no? El punto es que son 18 democracias en América Latina, de acuerdo con Freedom House, y 2 dictaduras, una de ellas Venezuela. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó Venezuela a esta situación? ¿No? Este cuadro que viene aquí, este gráfico que viene aquí, presenta los índices, los puntajes de Freedom House para Venezuela y Panamá desde 1972, cuando comienza Freedom House a hacer su codificación, hasta el año 2017, y es muy interesante. En la escala de Freedom House, los números que se acercan más a 0 son indicativos de mayores niveles de democracia, y los números que se apartan de 0 son indicativos de mayores niveles de dictadura. El índice de Freedom House va de 1 a 7 y el rango democrático es de 1 a 2,5. Entonces nosotros vemos que aquí en el 72 esta línea, de nuevo tengo problemas con los colores, pero bueno, esta línea de acá es Venezuela y esta línea de acá es Panamá. Entonces nosotros vemos que en el año 72 Venezuela tenía un puntaje de 2. Panamá tenía un puntaje de 6,5. Panamá estaba en ese momento en una dictadura militar, bajo una dictadura militar, ¿no? Entonces vemos nosotros cómo los puntajes de Venezuela van deteriorándose. Recuerden ustedes que en la escala de Freedom House, los números que se acercan más a 7 son indicativos de mayores niveles de dictadura, y los números que se acercan más a 0 son indicativos de menores niveles de dictadura. Entonces, vemos aquí cómo a lo largo del tiempo, bueno, Venezuela se mantuvo durante los años 70 y 80, hasta finales de los 80, con niveles de democracia bastante aceptables, pero a finales de los 80 se fue deteriorando la situación hasta llegar a la situación actual, en que, de acuerdo con Freedom House, en 2017, Venezuela tiene un puntaje de 5,5 que corresponde a un estado no libre o un estado autoritario. Panamá, a su vez, ha ido mejorando. Pues en el periodo militar, obviamente los niveles de democracia eran bajos, nos encontrábamos en un régimen autoritario, pero después de la invasión, Panamá va mejorando sus niveles democráticos hasta llegar a la actualidad. Bueno, aquí estuvo un poquito mejor, aquí estuvo en 1,5. En el periodo de Martinelli hubo un deterioro, y ahora en la actualidad se encuentra en 2, pero todavía es dentro del rango democrático. Entonces ven ustedes la diferencia que hay entre Venezuela y Panamá. Panamá, a pesar de todos los problemas del sistema político que conocemos perfectamente bien y que nadie es más crítico de ellos que yo, a pesar de todos sus problemas
todos los problemas del sistema político. Es un país bastante más democrático en comparación con Venezuela, por lo menos desde la perspectiva de Freedom House. Bien, entonces, cuando nos ponemos a ver ponemos a analizar esta evolución, evidentemente hay muchos factores que intervienen en la explicación de qué es lo que pasó, por qué se perdió la democracia en Venezuela, ¿no? Y un factor que a mí me parece que es importante es la naturaleza de la democracia venezolana. El sistema democrático en Venezuela se fundó en 1958, fue lo que se llama una democracia pactada. Fue un pacto entre partidos políticos para librarse de la dictadura. Venezuela tuvo entre el 52 y el 58 una dictadura muy feroz y muy corrupta, a manos de dirigida por un sujeto que se llamaba Marcos Pérez Jiménez, y en el 58 los sectores políticos, las cúpulas políticas de los partidos tradicionales, Partido Acción Democrática y el Partido Demócrata Cristiano, que se llamaba Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, ¿no? Esos dos partidos, que eran partidos tradicionales, pactaron una transición a la democracia. Y ese fue el gran logro de los partidos tradicionales. Sin embargo, instituyeron en ese momento una partidocracia. ¿Y qué es una partidocracia? Mi querido y admirado tutor en la Universidad de Notre Dame, el doctor Michael Kopech, tiene un libro que recomiendo con muchísimo provecho, publicado en 1994, hace 24 años, pero un libro sumamente analítico y visionario sobre el sistema político de Venezuela, donde dice, este sistema político produce estabilidad, el sistema político de la partidocracia produce estabilidad, sin embargo, socava los cimientos de la democracia, y es exactamente lo que ocurrió. El sistema político de la partidocracia produjo una estabilidad política en Venezuela bastante razonable, a lo largo de 40 años, que fue lo que duró el régimen democrático, de 1958 a 1998, cuando se eligió a Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. Sin embargo, el sistema político de la partidocracia fue minando poco a poco la confianza en la democracia, en la legitimidad de ese sistema político. ¿Y de qué consiste un sistema partidocrático? Como dice Kopech, una partidocracia es un gobierno del pueblo, porque es un gobierno elegido, pero por los partidos y para los partidos. Y en el libro y esto lo hacen también otros analistas, uno al cual me he referido mucho en momentos recientes en preparación para esta charla, es el doctor Brewer Carías, que es un famoso intelectual venezolano que también habla mucho acerca de la partidocracia. ¿Cómo eran las dinámicas partidocráticas en Venezuela? Las dinámicas partidocráticas eran tales que las cúpulas de los partidos políticos penetraban todo el sistema político, controlaban el proceso legislativo en el Congreso Nacional. No solamente controlaban el acceso a las candidaturas, el acceso a las candidaturas en las elecciones que había cada 5 años estaba absolutamente controlado por los partidos políticos. Si usted no era miembro de un partido político y no estaba bien con la cúpula, no tenía ninguna oportunidad de acceder a una candidatura. Acá nos quejamos de la falta de acceso a las candidaturas y al sector, y es cierto, las quejas son razonables, pero los extremos a los que se llegaba en la partidocracia venezolana eran tales que si usted no estaba no solamente matriculado, sino en buenos términos con la cúpula, era imposible que usted accediera a una candidatura. Los procesos en el Congreso Nacional, como dije, absolutamente controlados. Y no solamente eso, la sociedad civil, los sindicatos, los gremios y los medios de comunicación totalmente afiliados a uno u otro de los partidos políticos. Entonces el grado de penetración que tenían los partidos era sumamente importante, sumamente significativo, y fueron, como es natural en todo sistema oligárquico, fueron enquistándose, fueron cerrándose al punto que dejaron de servir como vehículos y canales de representación para la exposición, presentación y solución de los problemas nacionales. Esto fue causando un gran resentimiento en la población, al punto que para 1998 había una total desconfianza en el sistema de la democracia, una total desconfianza en el liderazgo tradicional, cuyo gran logro, como dije, inicialmente fue el de
transitar hacia la democracia desde una dictadura en el año 58, pero ya para el año 98 no existía esa confianza, había una gran desilusión, decepción, un gran cinismo, y eso fue lo que permitió la elección de Hugo Chávez en ese año. Y de Hugo Chávez en adelante yo creo que la historia es bastante conocida. Mis apreciados colegas presentarán a continuación algunos aspectos de esa realidad posterior a 1998, pero yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones del sistema de la partidocracia que vino antes y que permitió el surgimiento del régimen que actualmente existe en Venezuela. Muchas gracias.